Buenas, bienvenidos a otro episodio de Iceberg. Nos encontramos otra vez con Nicolás Boeglin. Ya lo tuvimos en otro episodio pasado sobre el tema de Palestina e Israel y lo volvemos a tener como invitado especial, dado el conocimiento que nos comparte. Nicolás es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, María Angélica, por ese espacio que me parece que es muy importante para que entendamos bien qué pasa y qué podría pasar con relación al tema entre Israel y Palestina. Este episodio lo queremos dedicar a qué pasaría en un posible escenario con el primer ministro de Israel, con Netanyahu, viendo y ya conociendo que hay varias demandas en la Corte Penal Internacional. La primera pregunta sería, ¿qué poder o qué capacidad tiene la Corte Penal Internacional de sancionar a alguien cuyo país, en este caso Israel, no es parte de la Corte? Entonces, ¿cómo o qué podría llegar a ser la Corte Penal Internacional? Ujú. Sí, entonces durante muchos años se nos dijo, no, Israel no es Estado parte al Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional de 1998, con lo cual los soldados israelíes, sus comandantes, sus ministros, están tranquilos. Y el otro argumento era, Palestina no es un Estado, no califica como Estado según los criterios del derecho internacional público, entonces lo que se diga desde el Estatuto de Roma tiene que ver con Estados y Palestina no es un Estado. Bueno, todo eso que acabo de decir, que lo escuchamos una y otra vez y que mis colegas aquí en la Facultad de Derecho repitieron a veces de manera casi automática, se cayó en febrero del 2021 cuando una sala de lo preliminar de la Corte Penal Internacional dijo, un momento, Palestina es un Estado parte al Estatuto de Roma porque efectivamente Palestina ratificó el instrumento allá en el 2014, con lo cual lo que ocurra en Palestina que tenga que ver con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, por supuesto que somos perfectamente competentes. Eso es una decisión de febrero del 2021 como usualmente ocurre con los palestinos, pocamente divulgada, prácticamente no hay, usted no encuentra nada en la literatura jurídica sobre esa importante decisión, lo cual pues hace ver que hay cosas que parecieran no deben interesar a los juristas. Em, y el hecho de que Israel no sea Estado parte al Estatuto de Roma no significa que los militares israelíes que cometen actos que se asemejan a crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad en territorio palestino no puedan ser perfectamente enjuiciados. En la medida en que, y eso es algo que a veces los estudiantes no tienen muy claro, la Corte Penal Internacional no juzga a estados, juzga a individuos penalmente quienes en el ejercicio de sus funciones como presidente, primer ministro, jefes de inteligencia, jefes de batallones, cometieron actos susceptibles de interesar a la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, que es una masacre a cielo abierto, desvergonzada, que califica perfectamente como crimen de guerra, hay que revisarse, si tienen la posibilidad sus oyentes, el Estatuto de Roma y revisar cuál es la definición de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de genocidio. Y van a ver que hay un montón de elementos de esas definiciones que aplican perfectamente a lo que estamos observando desde el 7 de octubre. Entonces, la Corte Penal Internacional funciona con base en un fiscal que ya estuvo en Rafa, quiso entrar a Gaza, no lo dejaron entrar porque los israelíes no tienen ningún interés en que la Corte Penal Internacional despliegue investigadores como lo hemos visto en Ucrania, donde estando en guerra Ucrania con Rusia, la Corte Penal Internacional envió investigadores para apoyar, documentar, detallar y digamos, tener pruebas fehacientes de un montón de cosas que califican como crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania. Bueno, eso que vimos en Ucrania Israel no quiere que se haga, pero eso no significa que no se pueda desde afuera, a través de imágenes satelitales, un antes y después bombardeo, ver cosas que perfectamente ayuden a los investigadores a imputar la responsabilidad
de comandantes israelíes, de ministros, de jefes de inteligencia que están instigando e instruyendo a sus soldados a cometer actos que interesan a la justicia penal internacional. Incluso en esa semana se remitió una lista de 40 comandantes del ejército israelí por una ONG palestina, que son los que están comandando esos bombardeos indiscriminados, desproporcionales en campos de refugiados, hospitales, ambulancias, mezquitas, iglesias, de manera totalmente de manera totalmente ciega, en la medida en que están utilizando artefactos que ni siquiera cuentan con un mecanismo de precisión moderno, con lo cual se sabe de antemano, antes de que la bomba sea lanzada, que esa va a estallar y causar un daño muy, muy fuerte a la población civil. Eso es un crimen de guerra. Eso se sanciona en Rusia, en Ucrania, perdón, se sanciona en Palestina, se sanciona en cualquier parte del mundo cuando un, un comandante da la orden de bombardear una población civil, dizque bajo el argumento, pero el argumento ahí no viene bien. Es decir, si se sospecha que debajo de un hospital, de una iglesia, de una mezquita, hay un blanco militar, eso no transforma el inmueble, el edificio, en un blanco militar, ¿no? Ahí están las reglas que digan, no, no, usted si tiene información de inteligencia que le dice que hay un comando radical en el sótano de un edificio, usted tiene que ver cómo a través de la inteligencia, de drones, de armas inteligentes, usted llega a ese punto, pero sin destruir el inmueble de manera general. Eso es un verdadero crimen de guerra y lamentablemente son día tras día crímenes y más crímenes que estamos observando que interesan a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo funciona, para explicarle un poco a los oyentes, la corte? Sabemos que hay, por ejemplo, yo les puedo contar el caso de, hay un abogado jurista francés que que ya es una lista, ¿verdad? Presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Netanyahu en compañía o con la firma y el soporte de miles de abogados, no solo franceses, sino a nivel internacional. Está también una de Sudáfrica. Hay también otra que estaba haciendo Algeria junto con Colombia. No sé si usted sabe alguna otra. Son varios países que de manera individual o junto con otros países están llevando varias demandas a la Corte Penal Internacional. Todas estas se sumarían, por decirlo así, en un mismo archivo, se tratan independientemente. ¿Y cuánto podría tardar la Corte Penal Internacional en referirse a estas demandas? Ujú. Sí, entonces la Corte Penal Internacional tiene un fiscal y ese fiscal pues recibe solicitudes de investigación que provienen de ONGs, de estados. A mí sí me llama la atención el hecho que Argelia presentara una solicitud en la medida en que Argelia no ratificó el Estatuto de Roma. El único estado árabe que lo ha hecho es Jordania y Túnez. Son los dos únicos que pueden legalmente, están habilitados por el Estatuto de Roma para presentar una solicitud de investigación al fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero ese detalle es menor. Sudáfrica efectivamente presentó una solicitud conjunta de 5 países. Está Sudáfrica, está Bangladesh, Bolivia, Maldivas y Comoras, Islas Comoras, de un referral. Un referral es urgente, investiguen lo que está pasando, aquí tienen los datos. Con lo cual, la Fiscalía está perfectamente habilitada para iniciar una investigación sobre todo lo que estamos viendo desde el 7 de octubre. Incluso han abierto un sitio, dentro de su sitio, un espacio para que cualquier persona que vea que hay algo que se parece mucho a un crimen de guerra y lo estamos viendo continuamente, informe inmediatamente a la fiscalía, con lo cual me imagino que están recibiendo una gran cantidad de información. La Corte Penal Internacional está recibiendo presiones muy fuertes de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, que son sus principales proveedores, porque cuesta y cuesta bastante la Corte Penal Internacional para no abrir esas investigaciones y por dicha tenemos un fiscal que pareciera que está dispuesto a, pues, a enfrentarse a esos grandes eh, países que financian su organización y ojalá los países árabes, que veo a veces bastante tímidos, primero,
los que ya han ratificado el Estatuto de Roma, como Jordania, Túnez, pues hagan lo que Sudáfrica ha hecho. Por cierto, en el grupo de Sudáfrica se me olvidó mencionar a Bolivia. Bolivia es el único estado de América Latina, no es el único que ha ratificado el Estatuto de Roma, pero es el único que decidió acompañar a Sudáfrica en esa solicitud de investigación urgente hecha a la Corte, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, una vez la investigación iniciada, hay que documentar y una vez documentado el caso, hay que entrar en las entrañas de la cadena de mando del estado involucrado. Y entonces ahí hay que entrar a conocer cuál es la cadena de mando dentro del ejército israelí para saber exactamente quién está ejecutando y quién dio la orden. Y posiblemente eso se resuma a un grupito de esos 40 o 50 comandantes israelíes que tienen como función en estos momentos aniquilar a la población civil, causar el mayor daño a a la infraestructura pública en Gaza, que claramente califican como crímenes de guerra. Una vez que se tiene claramente identificados los responsables de los actos, entonces es cuando se puede pensar en emitir una orden de arresto internacional. Vimos a la Corte Penal Internacional muy célere a la hora de ordenar el arresto de Vladimir Putin y una alta funcionaria rusa encargada del programa de niños ucranianos. Bueno, yo quisiera creer que esa misma celeridad se pueda también observar con relación al primer ministro Netanyahu, a sus ministros de defensa, a su jefe de Estado Mayor, que están haciendo cosas que ningún ejército en el mundo nunca desde 1945 se había atrevido a hacer. Y es, a modo de represalia, emprenderla contra toda una población civil. Eso es algo realmente pavoroso, pero desde 1945 no se tiene registros de semejante brutalidad con semejante intensidad en cuanto a bombardeos, perdón, aéreos incesantes, continuos, desde el 7 de octubre, incluso con algo que se está denunciando en Naciones Unidas esta semana, y es que el hecho de estar bombardeando ciertas zonas diciendo que se pueden refugiar en otra zona para luego ir a bombardear las zonas de refugio, lo que claramente se está haciendo es traumatizando a toda una población civil que ya no tiene dónde, pues, dónde encontrar refugio. A diferencia de otras poblaciones que son bombardeadas civiles, la población de Gaza no tiene dónde escapar. Vimos ese gran flujo de refugiados ucranianos cuando empezó la agresión militar rusa en Ucrania. Tenían dónde salir, en Polonia, Francia, España. Los palestinos en Gaza no tienen dónde salir, están totalmente cercados por el mar, por tierra e incluso todo lo que tiene que ver con el control aéreo lo ejerce Israel, con lo cual es realmente dramático lo que estamos viendo y es algo nunca observado desde 1945. ¿Por qué digo 45? Porque es desde 1945 que tenemos Naciones Unidas y que desde 1949 tenemos las reglas del derecho internacional humanitario y por supuesto desde 1998 la Corte Penal Internacional que busca sancionar a quienes desde sus posiciones dentro del Estado cometen actos que califican como, repito, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.